Entonces les llamará la atención porque voy a hablar de sarcoidosis en una simposio de enfermedad del tejido conectivo, pero lo traigo y lo quise, uno, porque no la debemos olvidar y segundo, porque es una enfermedad que aunque parece poco frecuente, es el gran confundidor con las enfermedades del tejido conectivo. Entonces, por ese es el motivo de traerlo. Entonces, esta es la definición de sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica de causa desconocida, caracterizada por la formación de granulomas. Esta es la célula principal o el causante de todo, que tiene características inmunes en diferentes órganos, principalmente en los pulmones y el sistema linfático. Vamos acá. Entonces, este granuloma es el resultado de una respuesta granulomatosa exagerada a la exposición de muchos antígenos que no sabemos cuáles son. Pueden ser, se le ha dado un carácter infeccioso, tuberculosis, han buscado siempre la tuberculosis como un generador, un antígeno de esto, pero no han encontrado una causa-efecto, ciertas sustancias, ciertos metales que están asociados a esto, pero no se ha encontrado un antígeno específico identificado y debe haber una susceptibilidad genética para que el paciente desarrolle esto. La prevalencia ha venido aumentando, especialmente ocurre más que todo en mujeres afroamericanas y en mujeres europeas, que se ha venido incrementando y se ve una alta incidencia de sarcoidosis curiosamente en Japón. En Japón se ha visto que se ha venido incrementando la incidencia y la prevalencia de la sarcoidosis sin una explicación clara y por eso los resultados de los estudios. Porque es una enfermedad sistémica, ustedes van a ver que compromete todos los órganos, por eso es el gran confundidor de las enfermedades del colágeno y tenemos que estar presentes y pendientes de diagnosticarla, porque a nosotros cuando éramos estudiantes, ahorita les voy a mostrar las presentaciones más comunes de la sarcoidosis en las cuales sí era muy frecuente. Y vemos todos los órganos, en la piel especialmente el eritema nodoso es lo más clásico, el lupus pernio ahorita lo van a ver, la linfadenopatía que la podemos encontrar en cualquier parte, no solo a nivel mediastinal, porque hay veces nos enseñan que solo está a nivel mediastinal, pero podemos encontrar sarcoidosis en cualquier parte donde haya tejido linfático, como eso es. Los ojos parece algo infrecuente, pero está documentado la uveitis, que es lo más característico, y la fiebre uveoparotidia, que es lo característico de esto. La hepatomegalia, esplenomegalia, el corazón. El corazón es uno de los factores o órganos más comprometidos por la sarcoidosis, con la presencia de arritmias, tanto bloqueos, arritmias supra y ventriculares. La característica de la cardiomiopatía, que es la cardiomiopatía restrictiva, que es lo que vamos a ver y nos lo va a hacer sospechar el ecocardiograma. El tejido nervioso central es importantísimo porque puede producir síntomas bizarros, especialmente parálisis facial, pero podemos encontrar masas, convulsiones, alteraciones psicóticas, compromiso de nervios periféricos y centrales que nos deben hacer sospechar la sarcoidosis a nivel cerebral. El riñón con la hipercalcemia y la hipercalciuria, importantísimo, la elevación de la creatinina, entonces tenemos que tener cuidado porque ese es uno de los factores pronósticos y de mayor morbimortalidad. La parótida, como les mencionaba, la fiebre uvoparótida, que es el síndrome de Hertford, que es la asociación de fiebre uvoparótida asociado a parálisis del nervio facial. Y pueden encontrar múltiples alteraciones a nivel de la nariz, de la laringe, artralgias que son inespecíficas, no son simétricas, pueden ser difusas, pueden ser migrantes, la artritis o las artralgias de la sarcoidosis, compromiso a nivel musculoesquelético con miopatías y con un síndrome que se llama el síndrome de fatiga, que es como un síndrome no de disnea, sino de cansancio que se ve en los pacientes con sarcoidosis. Y el tracto geniturinario y gastrointestinal. Aquí vemos el compromiso sistémico de la sarcoidosis. Ahorita vamos a hablar de la resonancia, cómo nos ayuda en la parte del tejido cardíaco, en la cual con la resonancia empezamos a vislumbrar este tejido que es anormal a nivel cerebral, la uveitis que les estaba mencionando anteriormente, a nivel renal con la presencia de hipercalciuria y hipercalcemia,
la piel y las artralgias que van a estar comprometidos y a nivel hepático, que es otra de las características de la sarcoidosis. Pero acá vamos a mirar la morbimortalidad de la sarcoidosis. Entonces vemos que el mayor porcentaje de morbimortalidad lo tenemos a nivel pulmonar. Lo característico, la fibrosis pulmonar, el 25%, la hipertensión pulmonar, que más adelante voy a hablarles de las múltiples causas que producen, por qué se produce hipertensión pulmonar en la sarcoidosis, y la que más nos lleva a morbimortalidad con respecto a esto, compromiso cardíaco, que vamos a encontrar en el 10 al 30%, el compromiso neurológico y el de la piel, que puede estar combinando con alguno de estos, porque no es que vayamos a encontrar solo en el pulmón, pero podemos encontrar múltiples órganos comprometidos, y vamos a aumentar la morbimortalidad en los pacientes con sarcoidosis. Aquí este es el ejemplo número 1 desde Lofgren, que empezó a definir qué era y empezó a identificar pacientes, que estos sí los residentes y los internistas tienen que no olvidarlos, porque es muy frecuente el Lofgren, que es la adenopatía, junto con el eritema nodoso. Posteriormente les voy a mencionar cómo en los criterios diagnósticos dicen que si usted ya tiene ese criterio, no hay necesidad ni de realizar la biopsia, porque usted debe dar tratamiento inmediatamente y no ponerse a buscar ninguna otra etiología. Vemos el otro compromiso, que es ganglionar, o el compromiso nodular, que es perilinfático. Si ven, está asociado a múltiples nódulos en los lóbulos superiores, que produce un compromiso perilinfático, y el lupus pernio, que es característico de la sarcoidosis. No debemos ponernos a buscar otra etiología y estamos autorizados para dar tratamiento, inclusive sin ningún tipo de biopsia. Las diferentes manifestaciones a nivel pulmonar son las siguientes. Esta es la más común, como les mencionaba, la prominencia del hilio. Obviamente tienen que hacer diagnóstico diferencial con linfoma, con tuberculosis, pero asociado a lo que les mencionaba anteriormente, el Lofgren, el eritema nodoso y esta presencia de enopatías, tenemos la autoridad para hacer el diagnóstico y empezar tratamiento. Debemos realizar biopsia pues cuando hay algún diagnóstico diferencial, y vamos a ver el granuloma característico bien formado, con células gigantes, sin necrosis de caseificación. Ahorita vamos a ver el diagnóstico diferencial con la parte histopatológica de los granulomas formados por la sarcoidosis. Y acá otra de las presentaciones que es muy común, que como les mencionaban esta mañana, los nódulos perilinfáticos en los lóbulos superiores, es característico de la sarcoidosis, o esta imagen de galaxia o de satélite que podemos encontrar en la sarcoidosis a nivel pulmonar en el estadio 2 o 3, que lo podemos encontrar en las diferentes manifestaciones. Y esta presentación, que es la que debemos evitar, que es la más progresiva, que es la que, por eso el interés de hablar nuevamente de sarcoidosis, porque debemos evitar a que lleguen estos estadios de lesiones fibrocavitarias con destrucción total, con bronquiectasias de tracción, con pérdida de volumen en los lóbulos superiores, con bronquiectasias de tracción, que son las enfermedades más, la forma más progresiva y fibrosante que debemos evitar. Obviamente el diagnóstico diferencial número 1 es con la neumonitis por hipersensibilidad, tanto en la parte de los linfocitos como en la parte radiológica y patológica, que va a ser el gran confusor de esta entidad. Y aquí encontramos otras presentaciones que no son tan comunes, pero que se ven en la sarcoidosis, como es el aspergiloma, que se puede meter en una de las cavidades, en esos espacios que tienen destrucción del compromiso apical, y la presencia de hemoptisis, que es lo característico en este tipo de pacientes. También puede presentarnos con una consolidación, con pérdida de volumen, con compromiso del otro lado, con una obstrucción endobronquial característico, y acá pues la obstrucción, la telectasia y la consolidación, que lo podemos ver, y acá endoscópicamente para el diagnóstico de la sarcoidosis. Obviamente pues tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades en este aspecto. ¿Por qué es tan importante la hipertensión pulmonar como consecuencia de la sarcoidosis? Porque a diferencia de las otras causas, la sarcoidosis tiene múltiples causas que nos llevan a producir hipertensión pulmonar en el paciente con sarcoidosis. Entonces, fíjese que hay una condición de vasculitis, hay formación de granulomas, la enfermedad venoclusiva, el embolismo pulmonar,
el compromiso intersticial, con presencia de granulomas o de fibrosis o de compromiso mediastinal o de compresión a nivel de la arteria pulmonar o una mediastinitis fibrosante. Pero adicionalmente la hipertensión pulmonar en este caso, en la sarcoidosis, es multifactorial y podemos tener asociado alteración, disfunción ventricular, tanto sistólica como diastólica, y presencia o no de apnea del sueño. Entonces, si se dan cuenta, todas estas causas pueden intervenir para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar secundario a la sarcoidosis. ¿Y cómo hemos evolucionado, especialmente la parte cardíaca? ¿Por qué nos ha permitido la evolución? Entonces ustedes se dan cuenta que ahorita en cardiología cada ratico están haciendo más TAC, más medición de calcio, pero con este advenimiento de la resonancia y la presencia de sarcoidosis, entonces nos ha permitido un diagnóstico, un seguimiento y un pronóstico de la severidad. Y si adicionalmente a esto le adicionamos el PET scan para mirar el fenómeno inflamatorio, para definirlo, para diferenciarlo del carácter fibrótico de la sarcoidosis, nos va a permitir hacer un seguimiento y esta es una ayuda diagnóstica muy importante, tanto la resonancia como el PET scan, no solo en cáncer, sino en este tipo de enfermedades. Más cuando se nos presenta lo que les mencionaba antes, arritmias supraventriculares, ventriculares, bloqueo auriculoventriculares y cardiomiopatía restrictiva en el ecocardiograma. Aquí la neurosarcoidosis que nos puede presentar como una masa, ¿sí? Puede comprometer lo que les decía, la parálisis facial, los nervios craneales, periféricos, las meninges, presencia de masa, hidrocefalia, puede presentarse psicosis, inclusive en algunos pacientes, o el síndrome de fatiga, que va a ser un síndrome constitucional que va a tener el paciente a nivel sistémico. Y como les mencionaba, por eso ha sido, como no tenemos una forma de seguimiento de la sarcoidosis, nos ha servido las imágenes para hacer un seguimiento de la misma. Entonces vemos acá cómo la resonancia, hay una hipercaptación a este nivel, pero si lo ayudamos del PET scan nos va a decir este fenómeno inflamatorio a nivel aquí mediastinal, a nivel pulmonar y acá a nivel cardíaco. Entonces, adicionalmente al seguimiento, al pronóstico de la enfermedad, también nos sirve para definir el sitio de biopsia cuando el compromiso es avanzado, sistémico, cuando hay un empeoramiento clínico. Entonces, de ahí la importancia de la utilidad del PET scan, de la resonancia en el seguimiento de la sarcoidosis. No es que lo debamos rutinizar porque vamos a aumentar los costos, pero como no tenemos un patrón de que nos permita hacer un seguimiento adecuado, esta es una ayuda diagnóstica muy importante para ver el pronóstico de la enfermedad. Y acá unas recomendaciones de este consenso, entonces empiezan a aparecer unos consensos ya como para especificar realmente qué hacer con este caso de pacientes. Entonces, especialmente este consenso pues habla de todos los órganos comprometidos, entonces específicamente habla de la linfadenopatía. Entonces dice que con alta sospecha de sarcoidosis clínica con el Lofgren que les mencionaba anteriormente, el lupus pernio o el síndrome de Hereford, que es la uveitis, la fiebre huevoparotida y el compromiso del nervio facial, sugerimos no realizar biopsia. Los expertos dicen que si usted tiene ese síndrome, usted puede iniciar el tratamiento sin realizar biopsia, obviamente con una recomendación condicional, con una recomendación condicional. La otra para pacientes con adenopatías asintomáticas, o sea, le llega al paciente sin síntomas, pero con adenopatías ciliares. ¿Qué hacer con eso? Adenopatías ciliares bilaterales no hacen recomendación a favor o en contra de realizar biopsia. Lo que dice ahí el consenso es de hacer un seguimiento muy estricto. Obviamente, si hay un diagnóstico diferencial por tuberculosis, neoplasia o algo, pues debemos hacer inmediatamente la biopsia o no. Y le dan una importancia mucho mayor al EBUS. Entonces dice que para pacientes con sospecha de compromiso mediastinal o linfadenopatía iliar, quien se debe considerar realizar la biopsia por EBUS frente a la mediastinoscopia como procedimiento inicial. Entonces, debido al alto rendimiento, esto es un avance en el consenso basado en los resultados que se han obtenido con el EBUS, en el cual pues hay una sensibilidad y una
especificidad de más o menos del 89% en los estudios revisados en este consenso, por lo que le da la autoridad para definir si se hace una biopsia por EUS o no. Entonces se le da la primera posibilidad antes de la mediastinoscopia. Entonces, ¿cuándo debemos hacer el diagnóstico del seguimiento? No hay un examen diagnóstico, no existe preciso, excepción de la biopsia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Las manifestaciones clínicas y radiológicas donde esté predominando la sarcoidosis. No siempre vamos a tener compromiso a nivel pulmonar, vamos a tener compromiso a nivel ocular, neurológico, en la piel. Entonces, ahí tenemos que realizar la biopsia y llenarnos de razones tanto clínicas como radiológicas para hacer el estudio. Exclusión de otras patologías similares, obviamente las pruebas de función pulmonar como seguimiento, se menciona de hacer el seguimiento y si hay un deterioro o un empeoramiento del 5% o de la difusión de más del 10%, no en esperar 2 años, sino en un año estar muy atentos al seguimiento funcional, debemos hacerlo. Y llama la atención la caminata de 6 minutos en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar como un patrón funcional que debemos estar atentos cuando el paciente nos llegue menor de 300 metros porque es un signo de severidad y gravedad. Como les mencionaba antes, no hay una forma de seguimiento del seguimiento de la sarcoidosis a excepción del cuadro clínico, del cuadro radiológico. Si podemos hacer la utilidad de la resonancia o el PET scan es muy útil, pero los niveles de renina-angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina o los receptores de interleuquina 2, 5 o 7, pues no han sido el elemento ideal para hacer el seguimiento, sino tenemos que llenarnos de todos estos factores para hacer un seguimiento estricto de la enfermedad. Y obviamente vienen las ayudas con las imágenes diagnósticas, inicialmente con el TAC, con el PET o con la resonancia, de acuerdo al órgano comprometido y a la severidad, para hacer el mismo. El granuloma específico, muy bien delimitado, con células gigantes multinucleadas, sin necrosis de calcificación, que es el diagnóstico histopatológico que debemos encontrar para hacer el diagnóstico definitivo de la sarcoidosis. No olvidarnos antes del lavado broncoalveolar con la linfocitosis, con la relación CD4-CD8, en la cual va a predominar el compromiso linfocítico en este tipo de pacientes que nos va a ayudar en la forma diagnóstica. Aquí el diagnóstico diferencial de los granulomas, que este es de la neumonitis de hipersensibilidad. Fíjese que este no está tan bien delimitado, es más celular, tiene más linfocitosis que diferente al que encontramos acá, o en este caso en el cual pues el diagnóstico diferencial de la tuberculosis o la histoplasmosis, en este caso, que va a ser diferente al granuloma que se va a obtener en la sarcoidosis. Entonces, ¿a quiénes les debemos dar tratamiento? O sea, ¿a qué pacientes debemos sospechar y dar tratamiento? Porque ahorita vamos a mencionar con base en la evidencia el tratamiento que se debe dar. Cuando hay presencia de síntomas de una disnea progresiva, cuando hay deterioro de la clase funcional pulmonar, cuando hay signos de progresión radiológica, cuando hay compromiso ocular, neurológico, cardíaco, renal, es otra de las indicaciones de tratamiento. Estar pendientes de la hipercalcemia o la hipercalciuria es las otras indicaciones de tratamiento. El síndrome febril prolongado, muchas veces que no encontramos la causa, siempre tenemos que estar pendientes de que puede ser una de las causas. El síndrome de fatiga, que es un síndrome de cansancio, de debilidad que siente el paciente relacionado con la sarcoidosis. El empeoramiento de la piel, la debilidad, las artralgias o las fallas hepáticas son indicaciones de que el paciente muy probablemente requiere un tratamiento. Pero entonces tenemos que estar atentos frente a la sarcoidosis porque por el hecho de querer mejorarlos también podemos causarles peligro. Entonces, ¿qué tanto buscamos el peligro, como mencionaban en las charlas anteriores, de la toxicidad de los medicamentos y especialmente los esteroides en este caso, o de pensar en la calidad de vida del paciente? En este estudio cogieron a 1.842 pacientes y les preguntaron, hicieron un cuestionario y les preguntaron qué les importaba más en la sarcoidosis. Y curiosamente dicen la calidad de vida que tengo, la funcionalidad que tengo. No me interesa tanto la sobrevida, las imágenes, de pronto los eventos adversos sí,
Las pruebas de sangre o las pruebas funcionales no son nuestra prioridad, pero sí importante la calidad de vida. Entonces es muy importante ahora en este estudio con sarcoidosis hecho por los americanos, en los cuales debemos pararles atención a lo que está pensando el paciente y a lo que está sintiendo el paciente y con base en eso dar un tratamiento. Este cuestionario realizado por Walsh, en la cual pues trata de ver el riesgo de morbimortalidad que tiene el paciente en los 3 países diferentes, en los cuales hace una clasificación en el cual tiene que evaluar el mayor porcentaje del TAC de más del 20%, el índice de severidad de la compuesto que hace más del 40% y la medición con respecto a la arteria pulmonar y a la aorta y que tengan hipertensión pulmonar. Entonces, Walsh hace que es un radiólogo, hace este criterio para evaluar la morbimortalidad que va a tener en los pacientes. En este consenso tratan de evaluar las preguntas que siempre nos hemos hecho o nos tratan de resolverlo el cuestionamiento con respecto al tratamiento de la sarcoidosis. ¿Qué hacer? Entonces, la primera pregunta, Pico, vamos a hablar con sarcoidosis pulmonar, ¿debemos utilizar esteroides versus terapia inmunosupresora? Entonces, mencionan que para pacientes no tratados con compromiso mayor por sarcoidosis pulmonar, con riesgo de mortalidad o discapacidad permanente por sarcoidosis, recomendamos la iniciación de tratamiento con esteroides para mejorar o preservar la capacidad vital y la calidad de vida, con una relación bastante fuerte. Y acá lo hemos reflejado en el tratamiento. Podemos observar los pacientes que tienen bajo riesgo y podemos dar esteroides, pero acá los que tienen un riesgo alto o una calidad de vida comprometida, entonces, pues la droga de elección son los esteroides, obviamente. Pero tenemos la variabilidad que encontramos en este estudio o en este consenso, en la cual pues vamos a tener una respuesta clínica, pero podemos ver la variabilidad en los estudios que dan esteroides desde 3 meses, inclusive hasta 3 años. Y ahí tenemos que evaluar si el paciente realmente hubo curación total de su sarcoidosis o no. Pero hay pacientes, acuérdense, que pueden tener una recaída. Entonces viene la recaída o la intolerancia a los esteroides y ahí es cuando viene la calidad de vida del paciente y que empiezan a tener efectos secundarios. Y es cuando encontramos que toca recurrir a espaciadores, a tratar de evitar que no haya toxicidad por medicamento y aparece el metrotexate como la droga de elección después de los esteroides en el caso de que o progrese la enfermedad o haya una recaída. La recaída puede ser variable, puede aparecer después de 2 años de suspensión de la droga, puede ir desde el 20% hasta el 80% de los pacientes en todas las suspensiones y vienen otras alternativas como la atropina, la leflunomida, el micofenolato o la cloroquina. Pero a pesar de esto puede haber también recaídas, a pesar de esta utilización. Entonces tenemos que llegar a otro medicamento biológico que se llama el infliximab o los que mencionaban esta mañana el rituximab o los inhibidores de JAK, especialmente cuando hay compromiso especialmente dermatológico que se ha visto la recurrencia en este tipo de pacientes. Y acá vienen las otras 2 preguntas, Pico, que es la relación después de haber dado los esteroides. ¿Debemos adicionar tratamiento inmunosupresor o continuar con el esteroide indefinidamente? Que esa es la otra pregunta que todos los días nos hacemos cuando tenemos una recurrencia de la sarcoidosis y no hay una mejoría en los diferentes órganos. Entonces, mencionan que pacientes con sarcoidosis pulmonar con riesgo mayor de mortalidad futura o discapacidad de la sarcoidosis que han sido tratados con esteroides y continúan con la enfermedad o efectos secundarios de los esteroides, sugerimos la adición de metrotexate para mejorar y o preservar la capacidad capacidad vital forzada, y la calidad de vida como una recomendación condicional. O la otra pregunta que le adicionan, que si ha habido efectos secundarios de los esteroides o de los inmunosupresores no se han tolerado. Entonces, este consenso nos sirve para definir si debemos utilizar algún otro medicamento y
la adición de infliximab para mejorar y preservar la capacidad vital forzada o la calidad de vida con una recomendación condicional. Y eso es lo que nos menciona acá, qué hacer con estos pacientes de alto riesgo. De alto riesgo significa que está progresando, que hay progresión del cuadro clínico, que hay progresión de la parte funcional, deterioro de la tomografía, o si tenemos la posibilidad de hacer el PET scan o la resonancia en el cual ya no nos sirvieron los glucocorticoides, entonces debemos recurrir a otro tipo de manejo y nuevamente pues aparece el metrotexate como la droga de elección posterior a esto y los otros medicamentos. Posteriormente, si existe una recaída o una intolerancia o una toxicidad medicamentosa por alguno de los anteriores, vamos a recurrir al infliximab como la tercer medicamento que vamos a utilizar, porque es la pregunta que hacemos: ¿cuándo vamos a utilizar estos medicamentos y si los debemos utilizar? Y de últimas vamos a aparecer con el rituximab y los inhibidores de JAK. Entonces, este es el nivel de evidencia que se hizo en este consenso basado en la escala de Grade para definir el manejo. Pero en este estudio también en el 2018 nos pone a pensar y nos dice: oiga, ¿y qué hacemos? Por ejemplo, miremos los resultados. Estos pacientes no los trataron, estos pacientes los trataron, es la población general, y vemos que los pacientes tratados para sarcoidosis, mire la sobrevida que tienen a pesar del tratamiento que recibieron, que es peor. Entonces, y este es un estudio mucho más anterior, del 2018, en el cual nos pone a pensar: todos estos pacientes los debemos someter a medicamentos tóxicos o a empeorarle la calidad de vida sabiendo que el pronóstico es peor. Y el otro punto importante que les mencionaba al principio, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es el pronóstico, es la severidad del 30% de los pacientes con hipertensión pulmonar y un estadio 3-4 de sarcoidosis son los que se nos empeoran. Entonces, ¿a cuáles debemos hacer estudios adicionales para hipertensión pulmonar? Entonces, les hacemos el eco es muy importante el eco, y especialmente mirar la velocidad de regurgitación que esté entre 2.5 y 3.4 o más. Entonces es cuando debemos definir si le hacemos o no cateterismo al paciente. Entonces lo que dice este consenso es que debemos hacerle cateterismo cardíaco a ese tipo de pacientes. Inicialmente vamos a dar un manejo con diuréticos, vamos a manejar la parte inflamatoria. Tenemos antes que definir ese cateterismo cardíaco, mirar que por imágenes no tengamos una estenosis ni un compromiso mediastinal, y debemos individualizar la medición de ese cateterismo cardíaco y la hipertensión pulmonar precapilar. Debe ser analizado por expertos, por médicos que estén familiarizados con este tipo de cateterismo. ¿Por qué? Por lo que les decía, que en este tipo de pacientes con sarcoidosis puede haber disfunción ventricular tanto sistólica como diastólica. Entonces debemos estar pendientes de la cuña, del gasto cardíaco, no solo de la parte de la hipertensión precapilar, para definir algún tipo de manejo, y como dice aquí, debe ser individualizado en caso por caso con el conjunto multidisciplinario para definir el manejo. Y de primera línea, pues obviamente por la severidad, dice el manejo intravenoso de prostaciclinas inhaladas o endovenosas, los receptores de antiendotelina, los inhibidores de fosfodiesterasa o el riociguat. Si el paciente se responde, pues podemos continuar con el manejo, pero si vemos que no hay una respuesta, una pérdida de la capacidad vital forzada más del 50%, rápidamente debemos sugerirle trasplante pulmonar a los pacientes con sarcoidosis. En el estudio Walsh que les mencionaba, del índice que él trata de mencionar para ver la morbimortalidad y hacer un seguimiento, entonces él hace el índice de severidad fisiológico mayor de 40, pero adicionalmente le hace una medición, le tiene que hacer una medición a la arteria pulmonar y a la aorta, que debe ser mayor de 1, o que la extensión de la fibrosis sea mayor del 20%. Si no tiene ninguno de estos criterios, pues el pronóstico va a ser bueno, como es lo que se ve en esta tabla, o si el pronóstico es peor, si cumple con todos estos criterios, con el índice mayor de 40 y las mediciones mayores, entonces tenemos que ver este pronóstico.
Y acá, pues, ¿qué concluye el estudio? Pues que los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar, pues van a tener un pronóstico mayor que los que tienen. El compromiso de extensión en el TAC de más del 20%, pues va a predecirnos peor pronóstico. Y entonces este índice igual se está utilizando mucho para el seguimiento de los pacientes con sarcoidosis. Pero, ¿qué hacer con este estadio? Con este es el estadio que ahorita que vemos todos los días que hay una fibrosis progresiva. Entonces, la sarcoidosis aparece dentro de las enfermedades que nos produce sarcoidosis y nos produce una progresión o una fibrosis progresiva igual a la fibrosis pulmonar idiopática o las entidades que estaban mencionando allá. Entonces, vamos a encontrar esta distorsión total de la arquitectura pulmonar con una destrucción del parénquima pulmonar, con bronquiectasias de tracción, con imágenes cavitadas, con necrosis, y acá esta progresión con un patrón que es inespecífico, neumonía intersticial no específico, que no es lo común que se vea en una sarcoidosis, pero puede progresar con esta panalización que lo vamos a ver en este tipo. Pero entonces, ¿qué hacer con esos pacientes con ese estadio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque nos puede llegar más o menos en un 5 a un 10% los pacientes con sarcoidosis, que es lo que debemos evitar con todo ese análisis que hicimos previamente. Entonces ellos mencionan que si está en este estadio 2 o 3, tenemos que estar atentos a que no nos pase al estadio 4, quienes se han visto que pasa a ese estadio 4, los afroamericanos, todos estos polimorfismos que vamos a hablar ahorita con el doctor Iván acerca de todos los polimorfismos que encontramos a nivel de la sarcoidosis, la iniciación temprana en raza afroamericana, entonces que nos va a progresar a la imagen fibrocavitaria que estaba mencionando antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un seguimiento muy estricto con la tomografía inicialmente. Si ajustamos el manejo, probablemente vamos a controlar la enfermedad, pero si vemos que hay un patrón progresivo, entonces ahí viene la ayuda en la forma en que podemos utilizar la resonancia o el PET scan para ver el carácter inflamatorio, si tenemos la disponibilidad de utilizarlo, y mirar si está predominando la inflamación o la fibrosis y considerar el antifibrótico. El antifibrótico toca parar ahí un poco porque la evidencia es muy bajita en sarcoidosis. Solo en el estudio INVIL, solo 12 pacientes tenían sarcoidosis, que es un número de pacientes mucho menor. Ya se está haciendo un estudio en este estadio con nintedanib. Entonces, pues la evidencia se extrapola del estudio INVIL con el patrón progresivo, pero pues no podemos asegurar que el antifibrótico va a ser la droga de elección en este tipo de pacientes. Si el PET scan nos dice que las unidades sub son mayores de 2.5 y que hay un carácter inflamatorio y fibrótico, que era lo que les mencionaba antes de el PET scan, pues vamos a considerar iniciar o ajustar el antiinflamatorio junto con el antifibrótico para este tipo de pacientes. Pero aparecen otros fenotipos durante la sarcoidosis, que es el fenómeno en el cual un paciente del doctor Morales con asma, con sibilancias que tenía esto, podemos tener una obstrucción bronquial con sarcoidosis, o el paciente que nos empeora con hipoxemia, con deterioro de la clase funcional, caída de las pruebas funcionales, considerar la fibrosis secundaria a sarcoidosis, el paciente que les mencionaba inicialmente con hemoptisis relacionados con un aspergiloma, o el paciente con una hipoxia crónica que no mejoramos, tenemos que considerarlo y tenemos que tener cuidado con el paciente con fibrosis y sarcoidosis. Esto era lo que les quería mencionar. Lo más importante es nuestro grupo, toda la gente que hemos trabajado acá, y faltan en la foto muchos, faltan en el equipo muchos, ahí participantes y activos, y muchas gracias.